que hoy nos vamos a centrar un poquito en el tema de las relaciones, pero antes de ello le quiero hacer un pequeño hincapié. Recuerde que tenemos un nuevo culto desde el próximo domingo. Así que si usted quiere invitar a alguien y probablemente se le haga un poquito, tedioso levantarse temprano para venir al primer culto, puede invitarlo para que asista al tercero. Pero usted, por favor, siga acompañándonos en el primero, ¿ok? Pero ya tenemos la instancia de este culto a las 6 de la tarde. Bien, arrancamos nosotros con nuestro tema relaciones providenciales. Y algo que nos vamos a dar cuenta en esta mañana es que a lo largo de las Escrituras vamos a ver un sinnúmero de relaciones porque somos seres relacionales. Quizás, aunque unos más, otros menos, a veces los varones, los hombres, no somos tan sociables. Hay algunos casos donde sí. Pero en todo caso, todo nuestro eje, toda nuestra vida se va a mover en cuestión de relaciones familiares, laborales, de amistad, quizás un círculo íntimo que está más allá de su familia, de gente, de personas que usted deja que se acerque a usted y a los suyos. Y lo interesante es que muchas de las reacciones que tenemos en nuestra vida, o inclusive percepciones que llegamos a tener de la vida, van a depender mucho de la clase de relaciones que usted y yo tenemos. Y hablando aquí en términos de iglesia, podríamos enfrentarnos a una primera pregunta dentro de esta charla, de esta nueva serie. ¿Quién en tu vida fue posiblemente usado por Dios para causarte interés en la fe? Y partiendo desde allí, la misma pregunta desglosa algunos temas. Nadie crece en la fe solito. Yo sé, usted y yo podemos tener un discurso de que yo me he hecho a mí mismo, yo no necesité que nadie me enseñe del Señor, yo solito llegué a la... Ok, lindo, bello, precioso. Pero aún así, alguien estuvo allí para influenciarlo, para despertar ese interés, inclusive en las cosas de Dios. Las relaciones pueden ser vitales, como pueden ser también mortales. Hablando del tema otra vez dentro de la iglesia, podríamos hablar del hecho de que Dios usa nuestras relaciones con los demás para causar un impacto en nuestra fe en Él. Y ahí viene un punto, si usted es creyente, si usted ha puesto su confianza en el Señor, la manera en cómo usted se relaciona con otras personas va a determinar lo que la otra persona piense sobre quién es Dios y sobre lo que Dios quiere hacer con ellos. O si no, a lo contrario, si usted se relaciona con alguien y usted dice que es creyente y probablemente su vida o mi vida no reflejan mucho de esa transformación o de ese cambio que solo Dios puede hacer, entonces nuestras vidas pueden influenciar también a otros para mal. Si eso es ser cristiano, entonces, no gracias. Si eso es ser creyente, entonces, no gracias. Si así actúan los que dicen que son hijos de Dios, entonces, va de retro, mejor no. Y se crean barreras y muros. Pero algo nos debe de quedar claro. Si usted y yo entendemos bien este asunto de las relaciones, Dios puede usar su vida y mi vida para que otras personas sean impactadas positivamente y tengan una relación con el Señor viva y eficaz. Como también, de forma personal, aquí estamos conversando un ratito, usted podría sacar a la luz ocasiones donde por relacionarse con alguien, su fe o mi fe decayó, donde por juntarnos con X persona, nuestra confianza en el Señor fue decayendo, menguando, decayendo. Y a veces es un proceso tan lento, pero cuando uno ya está haciéndose cuestiones, Señor, ¿y por qué? Y estoy resentido contigo, y eso ha sido un largo caminar.
Y le aseguro, donde bien atrás estará alguna relación con alguien que a usted le hizo quebrantar su fe en el Señor. Si usted mira en retrospectiva, hubo alguien que quebrantó su fe en Dios. Las relaciones pueden ser vitales, sus relaciones pueden ser mortales. Usted escoge a quién usted va a tener cerca de usted y al mismo tiempo usted escoge qué clase de influencia va a hacer sobre las personas que están más cerca de usted. Y no solamente su familia, pero refirámonos a ese grupo de personas que están en el primer círculo más cercano a usted luego de su familia. Es decir, aquellos que con una opinión pueden cambiar su cosmovisión de algo, aquellos que quizás con alguna pregunta pueden entrar a hacer incertidumbre en sus pensamientos, aquellos que quizás por el cargo o la posición que tengan pueden influenciar también en la manera en que usted piensa. Recordando lo otro, en ocasiones nuestra fe ha sido quebrantada producto de una relación con alguna clase de persona que destruyó nuestra confianza en Dios o que nos viró la cosmovisión, la forma de ver el mundo, y Dios terminó siendo el culpable. Las cosas de las que más nos lamentamos podemos relacionarlas con alguna relación que tuvimos con alguien. Entonces sí, porque a mí hace 20 años atrás mi amigo me traicionó con el que jugábamos. Ok, y probablemente producto de esa relación usted generó un corazón duro y desconfiado. O probablemente algún tipo de relación amorosa. Sí, es que esta mujer que conocí hace 30, este hombre que conocí me hizo esto. Sí, y probablemente desde allí al presente seguimos arrastrando una cuestión con desconfianzas, con celos, contiendas y cosas terribles. Podemos relacionar todos esos hechos con una relación impropia, insana, sí, pero relación al final. Como conclusión, por lo menos de esta parte introductoria, nosotros podríamos decir que las relaciones se entrelazan con nuestra fe, para bien o para mal. Pueden ser vitales, como pueden ser mortales. Y hoy vamos a conversar sobre un libro, que es el libro de Proverbios. Hoy vamos a topar algunas citas de allí. Y una de las cosas que Proverbios plantea es que de toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de nuestro corazón sale la vida, de nuestro corazón mana la vida. Entonces, si yo voy a unir este concepto que el proverbista me pone, cuidar mi corazón, puedo entonces hacerme la siguiente pregunta: ¿cómo puedo aprovechar mis relaciones actuales para el crecimiento de mi fe? Porque hay algo con las relaciones. Usted decide quién entra y quién no. Usted decide a quién escuchar y a quién no. Usted decide con quién tener intimidad. Y estamos hablando de este círculo de amigos que está más allá de nuestro primer círculo familiar. Usted decide a quién de ellos escuchar y usted decide el nivel de atención que le da a esas palabras. Así que en el tema relacional, uno de los actores principales es usted mismo. No solo por la clase de compañía y de amistad que usted sea para otra persona, sino también porque usted decide a quién deja entrar en este círculo un poco más cercano a usted y a su casa. Y entonces, enfrentándome a esta pregunta, ¿cómo yo puedo aprovechar mis relaciones? ¿Cómo yo puedo discernir mis relaciones? Puedo poner junto a la pregunta el proverbio que ya dijimos. De las cosas que más cuido, tengo que cuidar mi corazón, porque de mi corazón va a salir cómo vivo. La cosmovisión, la perspectiva, las consideraciones que yo tengo en mi vida. Y aquí vamos con el texto central.
por lo menos de este pequeño sermón, y es Proverbios 13:20. Y hay un tema interesante con el libro de Proverbios, y es que cuando usted lee el libro de Proverbios, desde la parte introductoria, Proverbios comenzará con 10 grandes discursos que comienzan con la famosa frase, oye, hijo mío. Y más que nada, el capítulo 1, desde el verso 1 al 7, Proverbios tiene toda una presentación de escuche los proverbios, el inmaduro, el simple, el joven, y será más sabio, más sagaz, más inteligente. Escuche los proverbios, el sabio, y aumentará su saber. Porque los proverbios fueron diseñados para entregar sabiduría, para entregar inteligencia, para entregar sagacidad. Ahora, partiendo desde esa introducción que el mismo libro presenta, ahí viene un punto interesante. Inclusive, aquella persona que se considere sabia debería tener la suficiente humildad, si es que es sabio, porque por si acaso la arrogancia y la ignorancia en el libro de Proverbios están asociadas. Así que el arrogante por lo general es un necio en el libro de los Proverbios. En todo caso, quien es sabio también será lo suficientemente humilde para saber escuchar estos proverbios y estos refranes de antaño. Otra característica del libro de Proverbios es que fue un libro editado en un periodo de aproximadamente 400 años. Porque uno de los principales escritores de este libro, ¿se acuerda cómo se llama? Es Salomón, pero Salomón no escribe todo el libro, ni tampoco está en Proverbios todo lo que escribió Salomón. Por si acaso el libro de los Reyes hablan de que Salomón compone 3,000 proverbios y 5,000 cantares. Y no todo eso está en nuestro libro, ni tampoco en el libro de Cantares. Así que para tener nuestro libro de Proverbios, ha pasado un periodo de aproximadamente 400 años, hubo un gran trabajo de edición, y el libro de Proverbios mismo dice quienes trabajaron en la edición, que fueron los escribas o los copistas del rey Ezequías, que se encargaron de confeccionar y ya dejar listo todo el material. Y el mismo libro presenta la autoría de otras personas. Palabras del rey Lemuel, oráculo con el que le enseñaba a su mamá. Ahí tenemos otros autores. Dentro del mismo libro hay inclusive glosas que dice, estos son otros proverbios de los sabios. Estos son los 30 proverbios de los sabios. Y por lo tanto, Salomón no es nuestro único autor. ¿Vamos bien hasta allí? Lo interesante de este libro, que se toma como 400 años en terminarse de editar, es que detrás de cada proverbio y detrás de cada línea han existido innumerables observaciones de prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, de tal forma que cuando usted lee 2 líneas o 3 líneas de este libro, significa que es una verdad que ha sido probada en todos los escenarios posibles y que esa regla se ha cumplido. Causa y efecto, causa y efecto. Y mire lo que dice entonces, teniendo esto en mente, lo que dice nuestro verso 20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. Y el que con necios se junta, saldrá mal parado. Y entonces aquí recordamos quizás un poco esos refranes de nuestros abuelos, ¿verdad? El que se mete con lobos. El punto es que usted decide con qué clase de lobo se junta. Algo nos lleva a pensar esto de aquí, porque primero nos manda a pensar. No sé si usted se da cuenta, pero Proverbios tiene esa característica. Siempre nos manda a pensar, siempre. Y este pequeño proverbio arranca con esa consideración, el que con sabios anda. Y desde allí ya comienza un diálogo conmigo. ¿Y cuál es ese diálogo? Pues el proverbio también me va a preguntar, ¿con quién yo estoy juntándome? Es simple. ¿Con quién yo estoy juntándome? Es la primera pregunta a la cual me enfrenta este proverbio. Y tengo que discernir, tengo que hacer un juicio de valor.
en medio de esto? ¿Con quién me estoy juntando? Ahora, frente a esto, hay otro punto interesante. Esa misma línea nos va a interpelar a nosotros sobre cuál es nuestra forma de elegir a la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros escogemos a nuestro siguiente círculo íntimo después de nuestra familia basado en posición, dinero, estatus, o si es una persona relevante o no en la sociedad donde yo me desenvuelvo. La palanca, ¿ok? Y así escojo. Y el proverbio me manda a pensar, ok, si tú te relacionas con esta gente, cualquiera que ésta sea, son sabios. Son sabios. Y es una simple pregunta que discierne toda relación. Son sabios. Es decir, que cada palabra que sale de la boca de ellos, que cada argumento que sale de la boca de ellos, esté basado en la sabiduría que construye personas, relaciones, familias, éticas sanas y saludables. ¿Me hago entender? Al proverbista no le interesa si es rey o no. Al proverbista no le interesa si es rico o no. Al proverbista no le interesa si a la gente le puede llamar a esta persona alguien de influencia en la sociedad o no. El proverbista solo me manda a pensar en un solo punto. ¿Es sabio o no? Y ya desde allí nosotros entramos en esta jugada. Porque acuérdese, ¿quién decide? Usted decide. Nadie más va a decidir por usted sobre con quién relacionarse o no. Nadie más va a decidir por usted sobre con quién tener comunión cercana o no. Usted decide. A usted nadie lo fuerza. Usted es el actor principal en esta decisión. El que con sabios anda, sabio se vuelve. Otra vez, la intención de esa palabrita andar tiene que ver con caminar mi vida. Yo creo que haciendo una revisión, quizás esto en la Septuaginta podríamos ver que andar sea peripateo. Una palabra que tiene que ver con el caminar de la vida. Es decir, que cada categoría, cada consideración, cada tema, cada gran conversación, cada diálogo que usted tenga sobre algún tema de la vida, usted y yo necesitamos a alguien con quien caminar. ¿Y cuál es la mejor recomendación de Proverbios? ¿Camina con quién? Camina con alguien sabio. Camina con alguien sabio. Y aparte de eso, por si acaso, Proverbios 13:20 asume que usted ya leyó Proverbios 1:7. Y Proverbios 1:7, ¿cómo define el proverbista la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y hablamos del tema temor en cuanto a asunto de reverencia, de saber quién es Él, de entender cuáles son sus principios y su propósito para la vida. El principio de la sabiduría es el temor, la reverencia, la consideración de este tipo hacia el Señor. El que con sabios anda, sabio se vuelve. Y lo interesante de los proverbios es que en la siguiente línea nos puso el proverbio al revés, nos viró el sartén. ¿Y qué pasa cuando se vira el sartén y usted está cocinando? No, que ha hecho una desgracia la cocina. Ya, y si usted no se mete en ese asunto, contemple cuando alguien por accidente se le ha virado el sartén y usted va a ver que es una suciedad terrible y limpiar eso es bastante problema. Proverbios nos viró el concepto y ¿qué más nos dice? Pero el que con necios se junta, ¿cómo va a salir? Mal parado. Y estas dos líneas, usted ve 4, pero estas dos líneas
han sido probadas durante los 400 años en que se gestó el libro y están avaladas por esos ancianos que vivían 100, 110, 120 años que colaboraron en el proceso de edición. Así que, aunque usted no lo crea, usted y yo no nos salvamos de este principio de causa y efecto que nos plantea Proverbios. No solamente hicimos la pregunta desde a quiénes usted deja ingresar en su círculo, pero ahora hagamos también otra pregunta reflexiva. ¿Y cuál es? ¿Qué clase de persona usted es para con aquellos que deciden abrir su círculo de amistad hacia usted? ¿Es usted un sabio con esa persona o es usted un necio con esa persona? ¿La otra persona puede apoyarse en usted para sabiduría o no? ¿Soy yo alguien que se deja guiar por la sabiduría de Dios? ¿O soy más bien alguien instintivo que hace las cosas como a mí me parece y no estoy siendo sabio? Siempre vean en las dos consideraciones. ¿A quién deja entrar usted a su vida? ¿Y quién es usted? ¿Sabio o necio? ¿Quién es usted en el círculo de otra persona? ¿Vamos bien? Lo interesante, ese niño dijo amén, pero en chiqui. Lo interesante de Proverbios, y aquí viene lo siguiente. Cuando el libro de Proverbios fue confeccionado, una de las características literarias del libro era de que la sala de los reyes era el lugar donde se entendía y se asumía que todo era un desborde de sabiduría. Y probablemente nos sirva un poco la escena del amigo Salomón, que tiene que discernir de quién es el hijo de estas dos mujeres que estaban presentando su caso delante de él, y donde sale una mujer y le dice, no, ese es mi hijo. El otro dice, no, también es mi hijo. Entonces Salomón dice, bueno, entonces si de una, no, tienes que decidir quién es la madre. Chuta, pobre hombre, ¿no? Pero en todo caso Salomón toma una decisión, está bien, como hay que ser equitativos, agarremos al niño, cortémoslo por la mitad piernas para uno, brazos para otro. Solucionado el problema. ¿Quién sale gritando? Sale gritando una de las dos mujeres diciendo, no lo mates, entrégaselo a la otra. Bingo, ella es la mamá. Dénselo a ella. Entonces se asumía, y esto es parte del contexto literario del libro, se asumía de que las cortes de los reyes era el lugar donde la sabiduría salía a borbotones. Era la fuente donde la gente podía aprender sano juicio. Y lo interesante del libro es que en toda su composición, el libro fue diseñado para ser entregado, leído y enseñado a la gente común que no tenía acceso a la sala de los reyes. Así que desde allí la intención de Salomón y del resto de proverbistas es que la misma sabiduría que estaba presente en las cortes reales, en los lugares donde los sabios, los consejeros, los profetas y los reyes hablaban y enseñaban, esté a la disposición del pueblo, de la gente, para que sepa discernir y se sepa educar. Así que, como yo no soy rey y como yo tampoco soy de las cortes reales, yo me siento contento de poder contar con un libro como Proverbios para discernir mi vida o no. Proverbios se encuentra en una serie de libros que en el Antiguo Testamento se llaman los Escritos. Y esos libros implican que usted y yo conocemos ciertas relaciones del Antiguo Testamento para poder validar este principio. Así que vamos pensando un poco en términos de relaciones. ¿Qué le parece a usted la relación David-Samuel? Rey David, un jovencito, Dios lo ha hecho rey, ha desechado a Saúl. Viene Samuel como profeta, lo unge, le dice, tú vas a ser el rey de Israel. Y desde allí en adelante, la relación de David con Samuel fue cercana. Después de que Samuel fallece, porque nadie dura para siempre en esta vida, después de que Samuel fallece,
Natán, que era alguien también de ese círculo, se convierte en el consejero más cercano para David. Y oh sorpresa, si usted bien recuerda a Natán, por la relación que tenía, supo aprovechar la relación para decirle a David: tú has pecado, tú tienes que corregir esto, tú has tomado la mujer de alguien que no te pertenece, Dios te advierte, las cosas no te van a salir bien después de esto. Y espérese un ratito, si usted va más adelante, David termina arrepintiéndose producto de esta linda relación con Natán. Pensemos en otra relación, y esta no tan buena, quizás esta un poco más desagradable. Nuestro amigo Salomón, sí, ese que compuso los proverbios, ese que era el sabio en teoría más grande que había en la faz de la tierra en aquel entonces, ese Salomón que comienza siendo el hombre más sabio del mundo, termina siendo el hombre más necio. ¿Y por qué termina siendo el hombre más necio? Y el escritor del libro de los Reyes y de las Crónicas pueden decir cosas como esta, que Salomón perdió su corazón a causa de las muchas mujeres que tenía. 300 princesas, 700 concubinas. ¿Cómo hacía para aguantar este hombre tanto? Pero el punto es de que estas relaciones impropias que tenía Salomón con estas mujeres, y en su mayoría paganas, es decir, que no tenían el temor del Señor, desviaron el corazón de Salomón desde la sabiduría hacia la necedad. Y lo triste es que no se habla en ningún libro histórico del Antiguo Testamento que Salomón haya recuperado su corazón al final de sus días. Triste el tema de las relaciones. Triste. Si usted continúa con la historia bíblica, usted se va a encontrar otra vez con casos similares. Gente que se relaciona con gente sabia y logra salir adelante, es confrontado en su realidad, es confrontado en su maldad, es llamado a reconsiderar sus caminos y ha hecho caso, bien le ha ido. Y asimismo gente que por relacionarse y dejar entrar en ese círculo íntimo a personas no sabias, necias, han terminado peor o han terminado mal. Y fíjese que el apóstol Pablo en 1 Corintios nos va a nosotros a decir un tema similar, así que el principio sigue estando presente para la iglesia del Nuevo Testamento. 1 Corintios 15:33, Pablo escribe: no se dejen engañar. Las malas compañías, ¿qué van a terminar haciendo? Van a terminar corrompiendo sus buenas costumbres. Ahora, yo debo de entender que cuando Pablo está escribiendo esta carta, se está enfrentando quizás a una de las iglesias que está en un medio de lo más relativista, de lo más inmoral y culturalmente aceptada la inmoralidad. Así que por lo tanto, Pablo los manda a pensar a ellos. Ustedes pueden decir que son sus amigos, ustedes pueden decir que son gente que ha estado con ustedes desde hace tiempo, pero igual las palabras de Pablo me mandan a pensar en algo. Primera línea, ¿qué dice allí? Las malas, no se dejen engañar. Y es que a veces usted y yo tenemos argumentos como, no, pero si es mi ñaño de toda la vida, él nunca me va a hacer esto. ¿Y qué tal si yo ya pasé por el test de Proverbios? ¿Y cuál fue el test de Proverbios? Júntese con, ¿y cómo termina? Pero júntese con, ¿y cómo va a terminar? Y eso es regla. Entonces, como ya pasamos el test de Proverbios, puedo entrar a la aplicación de Corintios, como para ponerle algo de sentido a esto. ¿Y qué pasa allí? No, es que es mi ñaño, es mi amigo. Ok. Proverbios me dice muy bien, ese que tú dices ñaño y amigo, ¿qué tal es? Y usted tiene que responder sinceramente. Es un necio. No importa, pero él puede ser así, pero jamás me va a hacer eso. ¿Qué diría Pablo? No te dejes engañar. Tu ñaño, tu amigo, jugabas al pepo, a la rayuela con él de chiquito,
Pero si es un necio, no te dejes engañar. Porque al final las malas compañías van a terminar corrompiendo las buenas costumbres que tú tengas. Y ojo que Pablo le está hablando a una iglesia que ha sido formada en el Evangelio, que tiene conocimiento del Señor, y que inclusive Pablo nos llega a pensar en eso. ¡Wow! Aún hasta la gente que me rodea puede a mí alejarme de los principios de Dios y de la vida que hay en Él. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Volteemos la situación. La primera parte era, ¿a quién deja usted entrar? Miremos la situación. ¿Cómo es usted en el círculo de otra persona que le ha abierto las puertas para que usted se relacione con ellos? ¿A qué usted lleva a sus amigos? ¿A dónde usted los dirige en el caminar con ellos? Y de esto debe de quedar claro, y es lo que nuestra siguiente claqueta tiene. Dios usa nuestras relaciones con los demás para causar un impacto sobre nuestra fe en Él, en el corazón de otros. Entonces las relaciones deben de tener un fin, deben de tener un objetivo claro. Y a la luz de la Escritura, una relación con alguien al que yo he dejado entrar a esos círculos de amistad o de intimidad conmigo y mi familia, tienen que estar diseñadas para construir. Si usted se relaciona con alguien y usted tiene el temor del Señor en el corazón, conoce del Señor en el corazón, algo le digo, esa relación, si usted está de por medio, Dios la diseñó para que usted ayude a construir a la otra persona. Pero si no es así, nosotros entraríamos en el campo de ser los necios, seríamos aquellos que son las malas compañías, estaríamos en la categoría de aquellos que no son sabios en su forma de actuar. Debe de tener un objetivo, construir en el caminar, hacer bien mientras vamos avanzando. Y entonces aquí viene otro punto interesante. Y otra vez otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios nos utilice a nosotros como una relación providencial para la vida de la otra persona? Y eso es algo que usted también decide, por si acaso. Usted decide qué clase de influencia va a ser con las personas que han abierto ese círculo de amistad hacia usted y hacia su casa. ¿Qué clase de persona va a ser? Y en medio de ello, usted va a permitir que Dios use esa relación de amistad y de cercanía para ser de providencia, para ser el sustento de Dios para el corazón de otro. Y eso usted lo decide. Y aquí viene una característica interesante. Si usted en su corazón dice, sí, yo quisiera serle de bien a alguien, como también, sí, yo tengo que revisar de quién me estoy rodeando. Pero uno de estos efectos es que las relaciones providenciales, y usted va a leerlo aquí, las relaciones providenciales usualmente comienzan ¿cómo? Con momentos incómodos. Y le voy a poner un ejemplo que es cercano a la mayoría de ustedes que han leído algo de Biblia. Pedro y Pablo. ¿Los ubican? ¿Pedro quién es? Fue discípulo de Jesús, ¿verdad? ¿Testigo de qué? De la muerte, de la resurrección, caminando 3 años con Jesús. ¿Pablo quién es? Es también apóstol a los gentiles, pero él no estuvo ni en la crucifixión, no estuvo en la resurrección. Pablo andaba en otra, andaba persiguiendo cristianos. Ok, muy bien. Los dos se llegan a ser amigos. Se juntan.
Eso nos cuenta Hechos y nos cuenta Gálatas. Entonces Pablo dice, yo no viajé a Jerusalén de una, me quedé en Arabia 3 años, después de eso, ahí sí fui a visitar a Jerusalén, y cuando fui a visitar la ciudad de Jerusalén, me topé con los pesados de la iglesia. Me topé con Pedro, me topé con Santiago, me topé con Juan, las columnas de la iglesia de Jerusalén. Reverendo currículum que le da a nuestro amigo Pedro. Entonces conversan, eso es lo que Pablo dice en Gálatas y en Hechos también. Ellos conversan y todo, y por último Pedro le entrega la mano derecha y Pablo dice, y nos extendieron la diestra, la mano derecha, en señal de amistad. Ñaño, tú eres de los nuestros por fin. Linda amistad. Pasa el tiempo y un día Pedro tiene un problema con la enseñanza. Pedro estaba comenzando a enseñar que era necesario seguir las tradiciones judías para recibir la salvación o para mantenerse en la salvación. Así que Pedro estaba judaizando, estaba tirando por la borda a todo el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué hace Pablo? Pablo lo confronta. Pedro, ¿qué te pasa? A ver, espérate un rato. Tú eres medio bailarín. Tú estás con los judíos y con los judíos dices, sí, es necesario seguir las tradiciones de los judíos. Cuando estás con los gentiles, después les dices a ellos, no, todos somos salvos por gracia. Decídete, ¿cuál de las dos? Y lo peor que puedes hacer es luego decir a los gentiles, no, gentiles, cierto, tienen que seguir las tradiciones de los judíos también. Pedro, ¿qué te pasa? Pablo lo confronta y fue una cuestión muy delicada dentro de la iglesia, ese pequeño roce que hubo entre los dos, muy complicado. Con el tiempo, Pedro entendió, y no quiere decir esto de que los dos se resintieron a muerte, probablemente haya habido incomodidad al principio, pero después Pedro puede escribir en una de sus cartas, después de que haya pasado este conflicto y después de que las cosas se han solucionado, Pedro puede escribir en sus cartas, hay gente necia e indocta que tuercen las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Y luego Pedro también dice, así como también tuercen las enseñanzas de nuestro amado hermano Pablo, que aunque a veces son un poquito complicadas de leer, pero los indoctos las tergiversan para su propia perdición. ¿Qué texto? Pedro entendió que la llamada de atención de Pablo era según verdad y era para hacerle bien a él. Y qué interesante que nuestros dos amigos, en las decisiones que tomaron, sirvió para que el evangelio se extienda entre judíos y gentiles hasta el día de hoy. Nosotros somos el resultado, si quiere verlo así, de esa relación de amistad que fue confrontadora en su momento, pero que era necesaria para no poner más estorbo a los gentiles que se unían a la fe. Ahora eso, ¿cómo se traduce? Usted no es Pedro, usted no es Pablo, usted no es apóstol, usted no es nada de eso. ¿Cómo se traduce eso en usted? Simple, sencillo. Cuando una persona sabia se acerca a usted y le dice, lo que estás haciendo está mal. Si sigues así, estos van a ser los efectos. La conducta que tienes no está logrando nada bueno. La costumbre que tienes no te está dando buenos frutos. Esa forma de expresar tu personalidad o tu carácter te está generando problemas. Para con eso. Y claro, usted se puede resentir, usted se puede sentir violentado en su intimidad como usted quiera. Pero ese es quizás el mejor momento de comenzar una relación providencial con alguien que me dice las cosas como son. Y me las va a decir en el temor de Dios, me las va a decir en el amor de Dios, pero también me las va a decir con la firmeza del caso según se requiera. ¿Nos hacemos entender? Así que por favor, amigo del alma, tú eres mi hermano del alma, ¿qué más dice la canción? Realmente un amigo no es el que te solapa, es el que te confronta. Relación providencial es la que te construye, no la que te destruye.
Y asimismo usted y yo, con aquellos que nos han abierto la puerta de su casa o de su familia, ¿qué clase de persona estamos siendo? ¿Construimos o destruimos? ¿Nuestros comentarios van hacia dónde? ¿Hacia la construcción o hacia la pugna y la pelea? Es cuestión de sentarse a pensar. Siguiente diapositiva, solamente para que nos quede claro. ¿Qué dice allí? Tus amigos determinan la dirección y ¿qué cosa? Y la calidad. Upa, maté el micrófono, qué pena. Van a ser determinantes. Porque a las personas que tú dejes entrar al círculo íntimo de tu corazón, a ellos vas a escuchar. En lo que sea, a ellos los vas a escuchar. Así que las relaciones son determinantes, quieras aceptarlo o no. Dios usa nuestras relaciones para hacer crecer nuestra fe. Y esa es la razón por la cual, ya para ir cerrando, la Iglesia Alianza San Borondón trata de en todas sus instancias lograr que se generen círculos de relaciones y de amistad donde usted pueda ser construido en el temor y la reverencia al Señor, para aprender a vivir vidas sabias. Y cuando usted ve nuestro mapa, por si acaso, yo sé que parece un spinner. ¿Se acuerda de la moda de los spinners? Es igualito, ya. Cuando usted ve nuestro mapa, usted se va a dar cuenta de que en cualquiera de las tres áreas en la cual la Iglesia invierte recursos, tiempo y gente, lo primero es, conéctate con Dios y con su familia. Y entonces abrimos la instancia de punto de partida, abrimos la instancia inclusive de grupos de crecimiento con el fin de que usted pueda relacionarse. Usted no puede vivir el cristianismo solo, solito no puede, no debe. El cristianismo no fue diseñado para vivir solo, ¿ya? Conéctate con Dios y su familia, tenemos punto de partida, luego tenemos sirve y hay algunas instancias de servicio y de la misma forma, los equipos que se desarrollan en cada una de estas áreas tienen como misión cohesionar las relaciones. No es un club social, por si acaso, pero son círculos donde se generan relaciones providenciales, donde usted y yo podemos ser formados y construidos en amor. Y la última instancia que es crece en el carácter de Cristo. Por si acaso hay una flechita que dice allí, la primera era punto de partida, la siguiente, ¿en qué? ¿En qué creemos? ¿Sí lo alcanza a ver? Muy bien, y ese es el seminario taller que le vamos a anunciar la fecha ya mismo, pero que vamos a tener 2 días sábados para más o menos centrarnos en qué estamos en esta iglesia y en qué no. Crecer en el carácter de Cristo, otra vez, aquí se van a enfocar bastante los grupos de Antioquía, donde usted va a aprender de las Escrituras cómo la Escritura puede moldear su vida, porque por si acaso con el día domingo no es suficiente, ¿sí? Tenemos nuestros ministerios, punto de partida del cual ya conversamos un poquito, es el primer acercamiento que tenemos con aquellos que nos visitan por primera vez y otra vez es un diálogo. Preguntamos, escuchamos preguntas, tratamos de responder desde la perspectiva cristiana. Punto de partida. Otra instancia que se está llevando a cabo los días sábados es constructores de hogar, especialmente cuando tenemos problemas de comunicación con nuestros esposos y nuestras esposas. Usted necesita ir acá. No, que yo ya me las sé todas. Espérese un ratito. ¿Qué decía el libro de Proverbios? Escuche el sabio y sea más sabio. Por lo general, cuando decimos que nos las sabemos todas, hay un asunto de arrogancia por ahí adentro que hay que desechar. Grupos de crecimiento es el siguiente, que son grupos donde no hay currícula en el sentido de que existan libros de forma ordenada, pero son grupos que se dan otra vez para generar relaciones saludables. Tenemos también Escuela de Antioquía. Algunos ya están participando en ello y se darán cuenta de que la dinámica es diferente y hay unos resultados un poquito más personalizados sobre cómo la Escritura va formando el corazón. Tenemos Alma, ¿no? Esto es como terapia intensiva para darle oxígeno al matrimonio. Todo parte con un pequeño retiro de un fin de semana y después un año calendario de estudios. Sí, porque para saber ser pareja hay que estudiar y hay principios que aplicar. Así es la vida, toca.
Tenemos también nuestro ministerio de anfitriones, que es el primer rostro que usted contempla cuando viene acá a la iglesia, el día domingo y en las actividades que se hacen. Y por eso nuestros hermanos están siempre con una sonrisa Disney World. ¿Usted se ha dado cuenta de que allá en esos parques temáticos puede estar haciendo el sol canicular que da miedo? Pueden estar con la peor temporada de humedad y todo, pero usted se acerca a uno de ellos y, hombre o mujer, ¿no? Inmediatamente, ¿may I help you? ¿No? Entonces nuestros anfitriones son el primer rostro que usted y nuestros amigos contemplan acá. Son importantísimos. Y fíjese lo lindo de su logo, ¿no? Siguiendo su ejemplo, son los primeros en servir. Y entre ellos se sirven. Celebremos la recuperación, igual. Esta es otra instancia que ha generado uno de los círculos más fuertes dentro de la iglesia, donde en un medio de confianza y sin juicio podemos exponer lo que somos, y Dios con sus principios va tratando con todas las notas que tenemos, ¿eh? Porque usted también tiene sus notas, ¿sí o no? Acéptelo, usted tiene sus notas, yo también tengo las mías. Así que celebremos la recuperación, por lo menos le va a ayudar a reconocer esas notas y cómo tratar esas notas para que su nota no se cruce con la nota del otro. ¿Okay? Y de igual manera nuestro siguiente cuerpo de ministerios que está dentro de nuevas generaciones, que va a incluir Tierra Fértil, OANSA, H2O, Hijos de Luz, se plantea lo mismo. Que los chicos tengan relaciones providenciales entre ellos para que puedan formarse y construirse mutuamente. Asistencia social, que es el brazo de ayuda de la Alianza San Borondón a comunidades que están cercanas a nosotros. De la misma forma, Vive, que se encarga de los adultos mayores, tienen su espacio aquí y un equipo que también trabaja arduamente por ellos. Esa es la razón por la cual, partiendo de lo que decía Proverbios, júntese con sabio y será más sabio, júntese con necios y saldrá mal parado, es que en la Alianza San Borondón hemos establecido de que todas estas actividades generen relaciones sanas, equipos de trabajo, grupos que se reúnen, porque solo con el domingo no es suficiente. ¿Vamos bien? Quédese con esas dos preguntas nada más en su cabeza. Uno, ¿a quién deja entrar usted a su círculo íntimo? ¿A quién le permite usted que forme parte de ese círculo íntimo al que usted escucha? Y segunda pregunta, ¿quién es usted en el círculo de otro? ¿Es alguien que construye o que destruye? Tenga eso presente, por lo menos hasta la próxima semana. Vamos orando, ¿le parece? Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, y gracias porque nos has guardado a lo largo de este feriado y nos has permitido reunirnos hoy aquí en este edificio. Y tu iglesia aquí reunida te agradece, Señor, porque en la sencilla lectura de tus principios encontramos luz, encontramos guía para saber discernir, para aprender sagacidad, para entender inteligencia, para entender tu sabiduría, Señor. Y queremos ponerte en tus manos nuestras relaciones, a las personas que tenemos cercanas a nosotros, y permítenos discernir quiénes de ellos son sabios y construyen vida para ellos escucharles, para a ellos atenderles. Y permítenos a nosotros también discernir qué clase de personas somos en el círculo de otro. Si somos alguien sabio y entendido, a quien alguien pueda acudir para pedir consejo. Y si estamos construyendo la vida de aquellos con quienes nos relacionamos. Gracias por eso, Señor. Gracias por eso. Gracias por esa oportunidad. Nuestras relaciones están en tus manos. Bendícenos en esta semana. Arrancamos otra vez con trabajo, escuela, colegios, universidad, jardín, casa, todo. Todo está en tus manos, Señor. Tráenos con bendición la próxima semana. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo domingo.